Bueno, entonces falta la última parte, que son dos bloques de la clase de evolución molecular, en la cual primeramente vamos a mirar cómo podemos medir la evolución y vamos a mirar un poco a la innovación. Epistasia no tenemos mucho tiempo para hacerlo, además que es un tema muy difícil. Ok, cerramos este, vamos a poner mi cabeza. Allow start sharing. Ok, entonces sabemos que hay fijación por selección natural, que se llama shift, y sabemos que también es posible por efectos estocásticos que se llama deriva y en inglés drift. Y lo que es interesante es que hay desarrollados varios métodos para que podamos determinar si algunas mutaciones, algunos sitios, están abajo selección natural o si están fluctuando, mutando basado en marginal drift. ¿Sí? Bueno, y para están basadas en varias cosas diferentes, pero lo más importante tiene que ver con mutaciones sinónimos y mutaciones no sinónimos. Eso significa que la mayoría de los métodos está dedicada a secuencias de proteínas, ¿sí? Secuencias codificantes. Mutación sinónimo, ¿qué es? Bueno, una mutación sinónima es una mutación que no resulta en un cambio en la proteína. Por ejemplo, U de fenilalanina hacia C o A o G. ¿Sí? Es una mutación a nivel de ADN que resulta en el mismo aminoácido y que de aquí es una mutación sinónimo. Bueno, esto significa que en general lo aceptamos como neutrales. Bueno, este asterisco, como ya sabemos, en esta clase significa que en realidad es un poco más complejo. Vamos a ver después un poco por qué. No es algo muy complicado, tampoco es muy importante. Pero bueno, supongamos que son neutrales. ¿Qué podemos decir de los no sinónimos? Bueno, si entienden la última parte de la primera parte de la clase bien, van a entender que bueno, este depende 100% de su functional constraint. ¿Sí? No importa qué residuo es, algunos residuos, algunas posiciones son muy importantes, son muy conservados y otros no. Bueno, eso es lo que buscamos de medir. Bueno, la herramienta principal se llama omega. Y omega es la proporción entre DN y DS, la cantidad de mutaciones no sinónimos por la cantidad de mutaciones sinónimos. Y la idea tras este es simple, ¿sí? Si sabemos que mutaciones sinónimos son neutrales, y si la tasa de evolución de estas mutaciones sinónimas es igual a la tasa de evolución de mutaciones no sinónimas también son neutrales, ¿sí? Eso significa si DS es igual a DN, o la proporción es 1, podemos decir que la evolución de esta proteína, de este gen, es neutral. Bueno, este viene con un problema grande. ¿Qué significa? Bueno, generalmente todas las proteínas ya tienen una parte conservada, ¿sí? Eso significa que una gran parte de DNA está menor que DS. ¿Por qué? Porque hay selección negativa. Entonces hay una fuerza que va en contra mutaciones no sinónimas. Preferimos mantener como está. Bueno, eso significa que este ensayo es medio conservado. Entonces, para detectar proteínas a baja selección es difícil. Bueno, además, DS no es estrictamente neutral. ¿Alguien tiene idea por qué la mutación de residuos sinónimos no es estrictamente neutral? Son cosas que hay que saber, es simple, no es mucho para pensar, aunque es bastante lógico. Bueno, hay algunos codones que son preferibles, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos un aminoácido que está codificado por dos codones
Y si un codón tiene la preferencia a 80% y la otra de aquí a 20%, si vamos a tener la mutación sinónima desde 80% a 20%, puede ser que no vamos a tener suficiente tRNAs disponibles para que podamos incorporar rápidamente en la síntesis de la proteína, y que de aquí DS no es estrictamente neutral. Bien. Bueno, entonces DNDS suena todo lindo, pero es muy difícil interpretar. Bueno, eso son como algunas reglas de oro, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar esta medida? Bueno, si DNDS está entre 0.1 y 0.2, no hay ninguna indicación que selección está acá funcionando para fijación de algunas mutaciones, ¿sí? Puede ser que hay evolución neutral y puede ser que hay selección negativa, que de aquí no hay evolución. Si DNDS está mayor a 1 y realmente hay proteínas que muestran significa que la fijación es muy importante por selección natural. Y entre medio, entre 0.2 y 1, bueno, puede ser varias cosas. No solamente puede ser que selección positiva, también puede ser, por ejemplo, selección relajada. ¿Sí? Entonces, si tenemos un pseudogen, esto también puede resultar que vamos a tener mucho más mutaciones que parecen ser no sinónimas, pero dado que no está codificando algo funcional, no tiene nada que ver con sinónima o no sinónima. Bueno, entonces la pregunta en este punto va a ser, bueno, ¿cómo podemos discriminar entre opción 1 y entre opción 2? Bueno, y este viene con dos elaboraciones. Primero, el ensayo de McDonald-Kreitman. Son dos investigadores que propusieron esta forma. Bueno, lo que se puede hacer es comparar omega, que puedes obtener, por ejemplo, desde cepas o variedades, y lo vas a comparar con la misma posición, obviamente, con especies de la misma género, ¿sí? Y sí puede resultar en algo que está más claro. Bueno, elaboración 2, esa es una elaboración sobre elaboración 1, es el ensayo de McDonald-Kreitman genómico. Bueno, tiene otra razón. Con esta elaboración ya podemos discriminar entre selección relajada y selección positiva. Pero con esta colaboración la idea es que, bueno, también puede ser que tenemos selección de algo, pero solamente porque está lo que se llama hitchhiking. ¿Sí? Bueno, y eso es algo que podemos ver con También con un cuello de botella va a afectar a estas cosas. ¿Sí? Bueno, con un ensayo de McDonald-Kreitman a nivel genómico lo puedes resolver. Eso significa que vas a comparar el DNDS de tu gen y lo vas a comparar con varios otros genes de la misma especie y vas a ver, bueno, si el DNDS de tu gen está mucho más elevado que los demás, no es el resultado, por ejemplo, de un cuello de botella. Bueno, la significancia de porque bueno, eso es una medida, la significancia viene con un test estadístico, un ensayo G. Bueno, otro, y este es interesante porque no es algo que se aplica solamente a secuencias codificantes. Eso se puede aplicar a cualquier secuencia de ARN. Es un poquito más difícil para entender, pero bueno, trata de un comportamiento diferente entre lo que se llama S, el número de sitios segregantes, y acá está indicado con este símbolo, creo que es un pi o no sé, el número promedio de polimorfismos entre secuencias. Bueno, a mí me cuesta siempre entender un poco, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el número de sitios segregantes, por ejemplo, acá es secuencia 1 y secuencia 2, lo que tenemos, ¿sí? Son 3 sitios segregantes que están indicados en rojo. Si comparamos secuencia 1 con 3, ¿sí? También es 3, ¿sí? Porque en este caso es igual
Y lo que es diferente es este y esta. Si comparamos secuencia 2 con 3, bueno, esta obviamente es un ejemplo medio buscado, vamos a tener un número de sitios segregantes de 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la combinación de las dos cosas. Bueno, el número pi, ¿sí? El número promedio de polimorfismos entre secuencias, sencillamente es la suma dividido por la cantidad de secuencias, y en este caso es 4. Bueno, el comportamiento de estas cosas abajo selección neutral y abajo selección positiva es diferente, y este se puede medir. De aquí, ese es un ensayo interesante, por ejemplo, cuando tenés interés en ARN regulatoria, ¿sí? Porque no tenés la herramienta para mirar las secuencias codificantes. Lamentablemente, ese sí se encuentra afectado por cambios en N, pero bueno, puedes aplicar el mismo truco que con el ensayo McDonald-Crichton, lo puedes medir a nivel genómico también, lo puedes comparar con otras partes del genoma. Ok, hay otro que no voy a explicar mucho, Hudson-Crichton-Aguadé, que también se puede aplicar a secuencia no codificante. Polimorfismo dentro y divergencia entre especies es parte del mismo proceso. Y lo que se puede hacer es determinar los niveles de varios loci, te puede mostrar diferencias entre loci. Ese es otro método que puedes aplicar. Bueno, dado que la gran mayoría de la gente todavía tiene más interés en proteína al final, el más poderoso ahora es el likelihood test. ¿Y qué es el likelihood test? El likelihood test es un test como Omega, se aplica a secuencias codificantes, ¿sí? Tiene un modelo de sustitución de codón que es un poquito más rico que el modelo de sustitución de aminoácidos, y además, y eso es importante, tiene en cuenta el árbol filogenético. Entonces no solamente mira dónde hay diferencias en el alineamiento múltiple, también está mirando en el árbol que corresponde al alineamiento múltiple cómo es el patrón de estos sitios, y cuando se encuentra alguna posición particular que se encuentra, me olvidé grabar, pero bueno, estoy grabando en la otra, que se encuentra abajo selección positiva, va a tener otro patrón sobre la filogenia cuando es algo que es neutral. Bien. Bueno, entonces vamos al modelo final, otra vez con asterisco, porque todavía es un poco más complicado. Tenemos el modelo seleccionista, que hoy en día no hay nadie más que es a favor de este modelo. Tenemos el modelo neutralista, y en realidad estamos mirando más a este modelo, donde el tamaño de los pasteles de estas más que nada, ¿sí? No lo sabemos bien cómo es. Bueno, acá está escrito otra vez, en realidad es un poco más complejo. ¿Por qué? Bueno, una vez desarrollado los métodos, más que nada el likelihood test, lo aplicamos los investigadores a muchos bichos. Mucho trabajo está hecho con Drosophila, y lo que encontramos fue una sorpresa tremenda. Entonces estamos pensando, basado en todo el trabajo anterior, pero la deriva es más importante. Y no. Parece que la selección es muy importante. ¿Sí? Porque la mayoría de las proteínas, aparentemente, la mayoría de las posiciones también, se encuentran abajo, o lo identificamos por lo menos, como están bajo selección positiva. Entonces, otra vez, tenemos que dudar nuestro modelo. Bueno, es típico de la ciencia, pero bueno, a veces molesta un poco. Bueno, y de este voy a hablar ahora. Voy a hablar de dos papers. Y más que nada, el primer paper muestra un modelo nuevo que yo no estoy seguro si todos los biólogos evolutivos están de acuerdo
pero muchos por lo menos sí. Es del grupo de Andreas Wagner, que es un biólogo evolutivo, es un suizo y es excelente. El segundo paper es del mismo grupo, pero el tema es un poco diferente. El tema es exaptación. Y eso es algo que vamos a ver por qué. Porque muchas veces la gente está pensando que adaptación es algo que ocurre a nivel individual, donde la adaptación en realidad es algo que pasa a nivel poblacional. Bien, empezamos con Neutralism and Selectionism and Network-Based Reconciliations. Entonces lo que hace este hombre es tratar de explicar cómo selección neutral y selección natural van de la mano, cómo trabajan en conjunto. Bueno, ese también, si no me equivoco, está descrito en el libro, que lo pueden leer con más tranquilidad. Bueno, entonces lo que vamos a mirar es lo que él llama la red neutral. ¿Y cómo lo tenemos que entender la red neutral? ¿Sí? Entonces acá tenemos dos ejemplos. ¿Sí? Ese es de una familia de proteínas, esa es otra familia de proteínas. Y acá está indicado low robustness y acá está indicado high robustness. ¿Y qué es este robustness? Lo puedes buscar en libros de texto o googlearlo, robustness con protein. Bueno, una familia de proteína que es muy robusto significa que puede tener muchas mutaciones sin que pierda la función. Donde una proteína que tiene baja robustez, casi cualquier mutación es como fatal. Bueno, lo que se ve acá, todos estos puntos, ¿sí? Son como alelos, ¿sí? Que están conectados, ¿sí? Por una sola mutación. Bueno, entonces empezamos, por ejemplo, acá en este medio. Este alelo tiene acceso, en este ejemplo, a 3 otros alelos que son neutrales. Tiene acceso a muchas más mutaciones, pero estas otras mutaciones, por ejemplo, son negativos o positivos. Acá mostramos solamente lo que llamamos la red neutral. Bueno, ese es en un paso. En este caso, no sé por qué, pero acá hay otro indicado. En este caso, es un poco diferente, porque este es más robusto. Entonces, el mismo, bueno, los nodos, ¿sí? La cantidad de nodos, los nodos entre este y este son iguales, ¿sí? Lo único que es diferente es la cantidad de edges, la cantidad de conexiones. Eso significa que sí, esta proteína, esa familia es más robusto, porque este mismo alelo ahora está conectado con 1, 2, 3, 4, 5 otros alelos. 5 mutaciones neutrales. Pero bueno, eso es solamente el primer paso, ¿sí? Ahora vamos mirando en el tiempo. Bueno, estas cositas rojas son como un freno, ¿sí? Entonces acá no hay una conexión. Entonces, donde por ejemplo acá, entre este punto y este punto hay una conexión, acá no hay. ¿Sí? Para que entiendan un poquito mejor la figura. Bueno, mira, otra vez porque este tiene una robustez más alta, tiene más posiciones en 2 generaciones. Ni hablar en 3 generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es que hay algunas familias que tienen una red neutral muy grande, con muy rápido acceso, donde otros tienen una red neutral bastante pequeña y con un acceso limitado. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, lo que va a pasar es que hay un alelo que va a tener una mutación, ¿sí? Neutral, neutral, neutral. Bueno, lo que pasa es que cada vez que vamos a encontrarnos en otro alelo, cada alelo también tiene acceso a una cierta cantidad de mutaciones positivas. ¿Sí? Pero esta red tiene muchos más nodos ocupados que esta red. Eso significa que esta familia de proteína en el mismo tiempo tiene acceso a muchas más mutaciones positivas. ¿Entienden este? Esa es la primera parte. Entonces, proteínas robustas tienen una red de mutaciones neutrales más grande que proteínas no robustas.
y la atraviesa más rápido. Cada alelo tiene una cierta cantidad de mutaciones en su alcance, dado que es una red neutral, la proteína se puede degradar mientras busca por mutaciones positivas. Y ahora viene el truco. Luego de la mutación positiva, se fija, pero no se fija solamente esta última mutación positiva, también las otras mutaciones, las neutrales, lo vamos a fijar como mutaciones positivas, aunque inicialmente eran neutrales. Entonces el problema es, lo que medimos es algo diferente de lo que pasó. Bien, bueno, espero que esté un poco claro. Sí, las mutaciones inicialmente neutrales serán fijadas por... Sí, No entendí lo último que dijo. ¿Cómo que lo que miden? O bueno, sea, ¿por qué serían positivas de eso que es neutral? entonces neutral, estas en azul, ¿sí? Supongamos que eran necesarios para que podamos llegar a esta posición para tener una mutación positiva. Desde esta posición, ¿sí? Por ejemplo, son 3 mutaciones necesarias. Entonces, esta mutación sencillamente no es posible. Solamente es posible después de pasar por todas estas 1, 2, 3, 4 otras mutaciones. Una vez que encontramos esta mutación positiva, vamos a fijar esta posición. Y esta posición se fija. Y lo medimos como algo positiva. Pero estas lo medimos en la misma forma. ¿Sí? Porque estas 4 mutaciones se fijaron por el evento de esta mutación positiva. Y otras palabras no tengo para explicar. Sí, 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 ahí lo entendí. ¿Sí? Es el último evento. Sí, la red neutral te lleva de mutaciones neutras, te lleva en algún momento, o sea, por azar, a una fijación de algo positivo. Claro, entonces funciona así la colaboración. Entonces, mutaciones neutrales son como el buscador, buscan el espacio de posibles mutaciones favorables. Una vez que encontramos una mutación favorable, todo queda fijado. Bueno, entonces, vía la red neutral, un alelo está conectado a muchas más mutaciones positivas. Y queda aquí, las mutaciones neutrales facilitan innovaciones. Bien. Bueno, ese es un ejemplo un poquito mecanístico, que es un ejemplo simple con un ARN que muestra la hibridización, ¿sí? Entre ellos. Y acá podemos ver que, por ejemplo, la primera mutación es una mutación que es neutral. ¿Por qué es neutral? Porque, por ejemplo, la cantidad de puentes de hidrógeno es idéntico. Y en este caso también la primera es neutral. ¿Sí? Donde la segunda, el resultado es que vamos a tener una estructura diferente. Supongamos que esa estructura es funcionalmente más importante que el original o que los intermedios. Podemos decir que, bueno, al final, esta mutación es positivo. Pero al revés será algo que es más o menos imposible, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo mecanístico. Con ARN, con ARN es más fácil de mostrar porque ARN en general es sujeto a covariación, ¿sí? Porque es doble. Bien. Lo mismo puede pasar entonces con proteínas. Bueno, todo muy lindo, teoría, todo muy lindo que tenemos un modelo, tiene sentido, tiene su lógica, pero ¿hay evidencia? Sí, hay evidencia, porque según la teoría y con la lógica, si hay una familia que es más robusto, porque es más robusto, busca más redes, tiene una red neutral más grande y que de aquí debería
tener más selección positiva. Entonces debería mostrar más diversificación funcional. Bueno, eso es lo que muestra este gráfico. Lo que tenemos acá, el eje Y, es la diversidad enzimática. Y acá, en la eje X, tenemos la robustez de una proteína, de una estructura de una proteína. ¿Sí? No me preguntes cómo lo miden, pero claramente que hay una relación que es bastante lineal. Y esta es como una evidencia bastante importante para esta hipótesis de Andreas Wagner. Bien. Bueno, una cosa que a mucha gente le cuesta entender es qué es adaptación. Sí, se adapta, pero no es que un organismo se adapte. Quizás que viene de Star Trek, donde en algún punto encuentran The Borg, estos aliens, y The Borg dicen que, bueno, resistance is futile, adapt. No es tanto así. En el caso de los Borg sí, porque te ponen un coso eléctrico en el ojo, por ejemplo, pero en la mayoría, en la biología, es diferente. Lo único que puede adaptar es la población. Y eso es lo que quiero mostrar con esto. Ese es el segundo paper, que después lo voy a subir, para que si lo quieren leer, no son tan difíciles, pero bueno. Ese es un experimento virtual. Entonces, hecho 100% con la compu. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hicieron primero en este es determinar de muchas fuentes de información qué es el Metabolic Network Space. Entonces lo armaron y aparentemente este Metabolic Network Space completo tiene como unos 5.000 reacciones conocidas. Bueno, parte de este Metabolic Network Space, el completo, es el Metabolic Network Space de coli. ¿Sí? Porque, bueno, coli es solamente una bacteria y de aquí no tiene todas las reacciones de todos los bichos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen? Son dos cosas. Primero, lo que hacen es lo que se llama un burn-in. ¿Y qué van a hacer en este burn-in? Lo que van a hacer es van a permutar una reacción entre los dos espacios metabólicos. Entonces sacan una reacción de la red metabólica de coli y agregan otro del Metabolic Network Space. ¿Sí? Bueno, y con este lo van a hacer en una cadena. Entonces van a hacer varias generaciones y cada vez permutan una reacción. Sacan uno, agregan uno. Y cada ciclo lo mantienen abajo selección. Y selección dura. ¿Cuál es la selección dura? Es bastante simple. Dice que bueno, vamos a poner como regla que el bicho que viene después de la pigmentación debería ser capaz de crecer con glucosa como única fuente de carbono. Bueno, este también en realidad es la razón por qué tienen el burn-in. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad coli es capaz de crecer no solamente como glucosa como única fuente de carbono, no, también puede crecer, por ejemplo, en fucosa, manosa, tiene varias otras azúcares que puede tener como única fuente de carbono. Y lo que quieren acá es el mutante que solo puede crecer con glucosa como única fuente de carbono. ¿Entienden la diferencia? Bueno. Y a veces ocurre después de miles de permutaciones. Y en este punto tienen el mutante con lo cual van a empezar el experimento. ¿Y en qué consiste el experimento? Bueno, en realidad siguen exactamente con lo mismo. Van a permutar reacciones entre el network space del mutante y el complete metabolic network space. Y después de cada permutación, van a ver ¿en qué pueden vivir? ¿Con qué? Entonces, primeramente, se mantiene la misma selección, que debería crecer con glucosa, pero también lo que van a decir, bueno, este mutante nuevo, ¿es capaz de crecer como otra fuente de carbono o no? Bueno, y después lo van a medir y sencillamente lo van a poner, bueno, cada fuente adicional, ¿sí?, genera un punto al índice de innovación.
Bueno, ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, ese es el Innovation Index on Glucose. Entonces significa que hay, por ejemplo, esa es the fraction of the networks, digamos, el porcentaje de mutantes que identificaron. Y se ve que, por ejemplo, está más o menos a un 18% de todas las redes, de todos los mutantes, son capaces de vivir en 5 en lugar de 2 fuentes de carbono, ¿sí? Porque si yo pongo 2, bueno, 2, puedes decir, bueno, si permutamos una reacción, puede ser que justamente agregamos una reacción que resulta en glucosa. ¿Sí? Entonces, este es como no vale, pero no, en realidad siempre son más. Bueno, este tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque es una red. ¿Sí? Y cuando vos haces una conexión en una red, puede ser que estás conectando 5 reacciones a la red existente, que antes estaban aisladas. ¿Por qué? Porque no estaba conectada, porque faltaba esta reacción. Y que de aquí, este índice de innovación es tan alta. Entonces, ¿por qué lo muestra? Bueno, este muestra lo que se llama exaptación. En este punto, cuando agregamos una reacción que conecta, por ejemplo, 5 reacciones que antes estaban aisladas a la red, en este momento el mutante nuevo está exaptando estas 5 reacciones nuevas. Es innovación. Y no, acá dice no es exaptación, debería decir no es adaptación. Es un error, perdón. Entonces no es adaptación, es exaptación. Y eso es correcto porque adaptación de un individuo no es algo que ocurre. ¿Sí? Entonces, para sobrevivir en la evolución, lo que debería tener un organismo, y eso es muy importante, es algo que se llama plasticidad. Entonces, el carácter nuevo, generar otros, depender de otros puentes de carbono, ya estaba presente, solo necesitaba una conexión. Bueno, entonces, este está aplicada a otra cosa o aplicada a algo que antes estaba como sin usar. Bueno. Entonces, sí, adaptación es algo que se aplica en genética de poblaciones, pero no se aplica a individuos. A ese nivel es siempre exaptación. Bueno, un ejemplo extremo. Sabemos que existen algunas especies de bacterias que cuando vos pones, por ejemplo, luz UV o otras fuentes de estrés, que activamente aumentan su tasa de mutación. Bueno, este suena como una adaptación, ¿no? Porque es algo activo. Sí, lo puedes entender así, pero el carácter que hace posible que aumenten la tasa de mutación ya estaba presente. Entonces es exaptación que genera adaptación. Bien. ¿Entienden la diferencia entre adaptación y exaptación? Sí, y cuando hacen, por ejemplo, conjugación, las bacterias. Conjugación. Vamos a hablar en este bloque un poco de conjugación porque a eso voy justamente que la transferencia lateral es muy importante y conjugación es una forma de transferencia lateral activa. ¿Sí? Entonces ahora en el bloque 5 voy a hablar de evolución reticular, que corresponde también con la idea de conjugación, y vamos a mirar, bueno, ¿para qué sirve todo esto de evolución molecular, de microevolución? ¿Podemos explicar, por ejemplo, macroevolución? Bueno, yo creo que sí. Lo que voy a mostrar ahora no es algo muy loco, pero tiene algunas cosas que yo sé que hay algunos biólogos que no están de acuerdo. ¿Sí? Es para que sepan. Ok, entonces, hasta ahora solamente
hablamos de, por ejemplo, estudiar mutaciones puntuales con las formas de medir, pero sabemos que hay mucho más cosas que están involucradas en la evolución molecular. Y el conjunto de cosas debería explicar la enorme complejidad que tenemos. Y tiene que explicar muchas más cosas. Pero bueno, hay recombinaciones, hay duplicaciones. Otra pregunta que se puede hacer: ¿podemos inferir algo desde la evolución molecular sobre la macroevolución? Una pregunta que escucha muchas veces: si el gen es la verdadera unidad de selección, ¿no debería explicar todo? Bueno, sí y no. En la última clase, en el chat, alguien puso algo sobre que era un enfoque muy reduccionista. Sí y no. Justamente la colaboración y la propiedad emergente que puede venir de la colaboración no está excluido, ¿sí? Justamente eso es lo que hace que hay un enriquecimiento de complejidad. Bueno, lo que es importante es que los fundamentos de la evolución son muy simples, ¿sí? Entonces, en realidad son dos cosas, dos pasos: mutación por un proceso aleatorio y fijación por procesos de deriva y selección. Bueno, pero la combinación de todas estas cosas, cuando tenemos, por ejemplo, eucariotas diploides, con ADN, proteína, etc., genera algo muy complicado. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante? Porque resulta cuando vos estás mirando tus datos, tenés que entender que ese es el resultado de varias señales, lo que vos podés medir, y que los varios señales también pueden venir de varias fuerzas evolutivas. Entonces, aunque parece que podemos medir mucho, porque podemos medir mucho, a veces no está tan claro el por qué. Bien. Un modelo de evolución que se llama Birth and Death Evolution. Es un modelo bien conocido, creo que es de Ney, que es el editor de Molecular Biology and Evolution. Es un capo, pero a mí no me gusta mucho este modelo, aunque el modelo es 100% correcto. Yo prefiero otro modelo que es mucho más rico. ¿Qué es el modelo de Birth and Death Evolution? Bueno, entonces tenemos un gen X, ¿sí? Que en algún punto se va a duplicar. Ese se llama birth. Entonces, en lugar de gen X, ahora tenemos gen X1 y gen X2. Bueno, si simplificamos un poco la situación, podemos decir, bueno, la selección, el functional constraint que estaba funcionando sobre este gen, sigue trabajando, por ejemplo, sobre el gen X1 y no tanto sobre el gen X2, que es una simplificación porque no es así, trabaja por las dos cosas. Pero bueno, supongamos, resulta que en algún punto acá vamos a tener una mutación fatal y resulta en un pseudogen y eso se llama death. Bueno, ¿por qué este modelo está bueno? Bueno, cuando vas a mirar a una filogenia de una superfamilia, a veces es como que tenés un clado, ¿sí? un grupo monofilético con muchas secuencias, pero te faltan dos. Es como, bueno, no hay una secuencia de papa y tampoco hay una secuencia de tomate. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser que se murió. Entonces, este modelo de Birth and Death Evolution es importante porque explica algunas cosas que identificamos en filogenias. Pero en general pasa algo un poco diferente. En general, en la evolución vamos a tener selección en las dos cosas, pero es algo particular. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es redundancia funcional. Si perdemos este gen, no pasa nada, ¿sí? Porque tenemos el otro. Son redundantes. Pero bueno, resulta que el functional constraint sobre las dos genes está relajada. Entonces ambas copias pueden mutar. Bueno, en general, la mayoría de las mutaciones puntuales, sí, no son fatales, pero generan algo diferente. Entonces, una enzima en general, no directamente pierda toda su actividad, pero puede ser que es un poquito menos activo en la actividad que tenía, pero en algún punto puede ser que va a obtener una función nueva. Está diversificando.
Este más que nada es posible porque, bueno, si el producto de este gen no es muy activo, siempre hay el otro. Es redundante. ¿Sí? Entonces, la redundancia funcional hace posible una alta diversificación secuencial y la alta diversificación secuencial hace posible una diversificación funcional. Bueno, este es lo que a mí me gusta mucho más. Entonces lo que tenemos, lo que está pasando con las duplicaciones es una combinación de redundancia y diversificación funcional, pero es como un proceso y sobre este está trabajando Death Evolution. Entonces, a veces, por ejemplo, este y este ya estaban diversificando un poco y perdemos este. Bueno, ¿en qué resulta? Resulta que tenemos una proteína que no cumple muy bien su función original, pero tendrá otra función adicional. Bueno, y es de aquí que las filogenias que vamos a encontrar en superfamilias complejas es algo muy, muy, muy complejo para ver. Pero a lo que voy es, esta redundancia y diversificación funcional es un solo proceso. Ok. Ese ya lo miramos, tenemos el gen replicador y tenemos el gen de proofreading, ¿sí? Es la combinación que hace que es más eficiente que solamente el gen de replicador. Entonces, esta idea de exaptación o de cooperación es algo muy poderoso y lo que podemos entender como un combinatorial engineering, ¿sí? Entonces, tenemos varias herramientas y le podemos combinar en varias formas y de aquí vamos a tener varias herramientas más eficientes, más complejos. Bueno, ¿hay evidencias para este? Sí, hay mucha evidencia para este. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en los dominios, lo vamos a mirar en evolución reticulada. Por ejemplo, la existencia de mitocondria y cloroplastos. Hay un ejemplo muy lindo de evolución reticulada en la evolución del código genético. Y obviamente hay transferencia de genes laterales. Desde este, porque vamos a mirar a todos estos aspectos ahora un poco en detalle, vamos a llegar al final al sexo. Bueno, un detalle, este combinatorial engineering no lo tenemos que entender como exacto, es como un metáforo, ¿sí? Porque la evolución es un proceso aleatorio y no es que es un proceso que activamente busco con un diseño, ¿sí? No hay un diseño. Bien, dominios. Un dominio, por las duras, es una unidad de plegado independiente de proteína. Bueno, y lo que tenemos en estos dominios, varias proteínas tienen, por ejemplo, un dominio catalítico y un dominio regulatorio. Bueno, y que de aquí lo que podemos hacer es hacer un shuffle, hacer varias combinaciones y tenemos varias proteínas. ¿Y qué es lo que tenemos? Ejemplo humano, tenemos unos 30.000 proteínas, no es tanto. Bueno, pero según ese sistema, Structural Classification of Proteins, tenemos unos 300 proteínas alfa, que son proteínas que tienen solamente como estructura secundaria hélices alfa. Tenemos unos 200 proteínas beta, que tienen solamente beta sheets. Y de combinaciones A/B y A más B, que son combinaciones en forma diferente, hay 150 y 400. Y después hay proteínas multidominio. Bueno, si estamos pensando en el origen, no cuentan. ¿Sí? Bueno, tenemos proteínas de membrana y superficie celular que son bastante diferentes, hay unos 60, y proteínas pequeñas donde no podemos identificar algún superfold, hay unos 90. Eso significa que estas 30.000 proteínas humanas vienen al final de unos 1.129 dominios. Y todo lo demás es porque hay algunos dominios que tienen varios homólogos y la otra cosa es justamente la recombinación de los dominios. Bueno, de aquí vamos a evolución reticulada. Por las duras, evolución reticulada es como una evolución por redes.
¿sí? Entonces, en general, cuando estamos mirando a la evolución, lo tratamos de identificar o de entender como un árbol, ¿sí? Entonces tenemos un ancestro en común y de ese ancestro en común hay una bifurcación y que aquí tenemos, por ejemplo, plantas monocotiledóneas y plantas dicotiledóneas. Bueno, en realidad, justamente por el horizontal transfer, a veces hay muchas más conexiones, ¿sí? Bueno, esa es evolución por red. Y lo que vamos a ver es que esta evolución reticulada estaba muy, pero muy importante. Bueno, eso es lo que voy a hablar en la segunda parte, porque me parece un buen punto para hacer una pausa de unos 8 minutos. ¿Sí? Entonces nos vemos a las 4 menos 5. Bien, vamos con la segunda y última parte de la segunda parte de la clase. Vamos a mirar al código genético. No sé si lo saben, pero el código genético parece que es como casi perfecto. Y la explicación inicial de muchos biólogos era que, bueno, es un accidente y por casualidad es así. Había otros que dijeron que, pero casualidad, por casualidad que está tan bueno, casi óptimo. Bueno, ¿por qué es casi óptimo? Bueno, lo que se ve acá, no solamente que las mutaciones sinónimas se encuentran dentro de un bloque, ¿sí? También una vez que tenés una leucina y vamos a tener una sola mutación en general, resulta en algo que también es hidrofóbico, ¿sí? Entonces de UAA puede generar, por ejemplo, UUG, otra leucina, UUC, UUU, por eso es fenilalanina, por lo menos es hidrofóbico, es un poquito más grande, pero bueno. Si mutamos la primera posición, resulta en isoleucina. ¿Sí? Bueno, en esta forma podemos decir que el código debería ser optimizado. Eso significa que pasó por evolución. Pero bueno, evolución significa cambio, y si cambiamos la asignación de un codón, hacemos cambios no solo en una proteína, que quizás en una proteína está mejor, pero en todas las proteínas, que seguramente en un bicho complejo será fatal. Entonces, este era el argumento para decir, bueno, debería ser un accidente congelada. Bueno, entonces hay una explicación que aporta a la idea que quizás estaba bajo selección, que estaba resultado de evolución, sí. Y ese viene más que nada, hay otras cosas, pero no es necesario que explique todas las cosas que están a favor. Más importante es lo que se llama codon swapping. Y eso tiene que ver con algo que seguramente que identificar en algún momento en las clases de biología molecular, con la hipótesis Wobble de Crick. ¿Y qué es la hipótesis Wobble? Bueno, la hipótesis Wobble fue para explicar por qué no tenemos 60 y... ¿Cuántos necesitamos? Sí, 63, ¿sí? No, 61, porque hay 3 codones stop. ¿Por qué no tenemos 61 tRNAs diferentes? En general, tenemos, depende del bicho, entre 30 y 40 ARN de transferencia. ¿Cómo puede ser? Y en cada bicho estamos usando todos los residuos. Es un poco raro. Bueno, ese viene del wobble pairing. Y eso es algo que es sencillamente químico, ¿sí? Esto ocurre no a nivel de ADN, pero sí ocurre a nivel de ARN. Entonces acá tenemos un par normal, GAG, que está hibridado con CUC. Y eso es lo que se llama wobble pairing. G va con C, con 3 puentes de hidrógeno. A va con U, con 2 puentes de hidrógeno, y G también en RNA puede hacer un par con U. Bueno, este entonces es algo por lo cual tenemos un montonazo de evidencia. Es sencillamente el wobble pairing es importante
en la traducción de mensajeros. Bueno, basado en podemos hacer un paso más. Podemos decir que, bueno, inicialmente, basado en el código, había un código mucho más simple, donde, por ejemplo, X, U, Y, sencillamente era el código para, bueno, es algo hidrofóbico, no me importa qué. ¿Sí? Un código más simple, más laxo. Bueno, ¿a qué corresponde este? Este corresponde a algo que tiene baja precisión, ¿sí? Porque este es mucho menos preciso que este. Entonces, baja precisión puede ser competitivo. Bueno, ahora en día no. Pero ahora tenemos que volver a los primeros pasos de la evolución. Porque en los primeros pasos de la evolución, donde había solamente protobiotos, que son los ancestros de los procariotas, esos protobiotos estaban muy, muy simples. Y que de aquí no necesitaban una precisión alta. Tampoco corresponde a complejidad, que tampoco había. Entonces, sí, es algo que es previsible. Bueno, muestra entonces basado en el bubble pairing, podemos pensar en que había un código más simple, que es una posible forma. Desde un código simple podemos llegar a un código más complejo. Y gracias al proceso de evolución. El único lo que necesitamos es un poco de competición. Bueno. Y trata entonces de no solamente evolución reticular, trata de evolución reticular con transferencia lateral o horizontal. Bueno, hay una definición, es algo típico de procariotas, no es que es solo de procariotas, pero el nivel de transferencia lateral es mucho, mucho más alto. ¿Sí? Y sabemos que los protobiotos eran todavía mucho más simples, entonces es muy probable que había mucha más transferencia. Bueno, supongamos que había 10 comunidades de organismos con un código genético compartido. 10 códigos diferentes, ¿sí? Pero la comunidad tenía varios protobiotos, varios organismos diferentes, y lo que tenían en conjunto era, dentro de una comunidad, un código genético. Bueno, estas 10 comunidades pueden competir, ¿sí? Y hay una que va a ganar. ¿Cuál es la comunidad que va a ganar? Es la comunidad que es más plástido. Bueno, entonces, dentro de cada comunidad, ¿sí? El código genético, ¿sí? Funcionaba como un protocolo de innovación. Bueno, y lo que estaban haciendo, bueno, mucho transferencia lateral. Y no solo de ADN o ARN. También puede ser una transferencia de enzimas, puede ser una transferencia de metabolitos. ¿Sí? Ahora, es algo que aprendemos de los estudios en microbioma, es que todavía muchas comunidades, microbiomas, hacen ¿Sí? Entonces hay bichos que producen algo, y algo es algo que es requerido por otro bicho, y este otro bicho comparte otra cosa a la comunidad. Entonces lo que vemos ahora en microbiomas es algo que seguramente estaba presente en las comunidades antiguas de protobiotos. Bueno, la HGT de ADN o de ARN puede ayudar a tener innovaciones como vía el combinatorial engineering. ¿Sí? Entonces vamos a recomendando cosas, entran cosas nuevas y le vamos a ensayar, quizás me sirve. Si sirve, lo voy a mantener. Si no me sirve, lo voy a tirar por un proceso de selección natural. Bueno, necesita un código simple, ¿sí? Entonces, con los códigos simples y la HGT, lo que vamos a tener en algún punto es que vamos a tener no solamente una comunidad más compleja, también los bichos individuales van a ser más complejos. Si va a ser más complejos, nos conviene tener un código más complejo. Bueno, es el resultado de la evolución. Bueno, ese es el modelo. Hay varios papers que tratan de Ese será como quizás una cosa en la cual no hay consenso completo. Todavía hay biólogos que dicen que no, fue un frozen accident.
Eh, bueno, yo creo que es un modelo bastante pues, posible, ¿sí? Bueno, de esta HGT quiero ir hablando de sexo. ¿Qué es HGT? ¿Para qué funciona? Bueno, bacterias tienen mucho HGT. ¿Y por qué tienen mucho HGT? Porque no tienen sexo. ¿Sí? Entonces HGT es algo que es requerida para la divergencia. Y acá, por ejemplo, ya he indicado, hay algo acá, hay un proceso que se llama conjugación. Hay varios otros procesos porque vienen con definiciones particulares. Es un mecanismo activo para compartir ADN entre bacterias. Y puede ser no solamente entre las bacterias de la misma especie, quizás también con bacterias de otras especies. Bueno, lo que necesitan es algo que tienen en común, el código. Bueno, ahora vamos a la última parte. Entonces, el sexo, ¿por qué tenemos los eucariotas? ¿Por qué tienen sexo? Porque no tienen más conjugación. Tenemos muy poco transferencia lateral. Entonces, para mantener divergencia, parece que tenemos dos mecanismos. Tenemos la duplicación, que resulta en algo que se llama obesidad genómica. Ese también vamos a ver que lo podemos explicar, porque la obesidad genómica obviamente viene con un costo tremendo. Lo mismo con sexo. ¿Sí? Entonces el sexo es algo que claramente es necesario para tener un excambio de información genética. Se está mostrado por endogamia. ¿Sí? La endogamia es más que nada ahora, por ejemplo, en perros de raza, es tremendo. ¿Sí? Y muestra la importancia del sexo. Pero bueno, obvio también que el sexo es algo muy costoso. ¿Sí? Para tener la posibilidad de tener sexo necesitas ser diploide, ¿sí? Y de aquí tienes que duplicar tu información genética. Tiene un coste energético muy alto. Ni hablar de todos los sistemas de meiosis que necesitamos para mantener el sistema, ¿sí? Bueno, todo sugiere o indica una gran importancia para la divergencia. Y tiene sentido en todo lo que estaba hablando antes. Lo que es muy importante es la plasticidad. Y para la plasticidad necesitamos la divergencia. Bueno, duplicaciones también, como ya lo miramos desde Birth and Death Evolution, pueden resultar en pseudogenes. ¿Y qué es un pseudogen? Hay varias definiciones. Muchas definiciones son malas. Mucha gente entiende un pseudogen como un gen que no se transcribe. No. Primeramente, un gen no necesariamente debería ser transcrito. Un gen es una unidad de selección, ¿sí? No es necesariamente que se transcribe. Entonces, para un pseudogen es lo mismo. Lo que pasa en un pseudogen en realidad es algo que no se expresa fenotípicamente. Este es difícil de determinar porque a veces no sabes cuáles son las condiciones en las cuales puedes detectar el cambio fenotípico. ¿Sí? Entonces, experimentalmente es difícil, pero bueno, sabemos que existen y de aquí en general dice que bueno, no somos funcionales. No, en realidad es un poco mucho. Yo no creo que no tiene función, no tiene más su función original. ¿Sí? Un pseudogen es ADN chatarra, no ADN basura. ¿Qué tienen los pseudogenes? Si tengo, por ejemplo, una proteína, un gen que codifica para una proteína cytochrome P450, bueno, tengo unos 100 homólogos de cytochrome P450, entonces está mutando, y quizás en algún punto no está funcionando, está mutando, sigue mutando rápido. ¿Por qué? Porque no hay selección. En algún punto, desde el mismo molde, porque es una familia muy robusto, en algún punto sí va a tener una función. Y si esta función aporta a la sobrevivencia, soy un ser con más plasticidad. ¿Sí? De aquí los pseudogenes tienen una función. Este también lo tenemos que pensar en... A ver, ¿lo tengo en la próxima o no? No.
tenemos que pensar en la cantidad de pseudogenes que tenemos. Hay algunos papers que lo tratan de identificar y dicen que en humanos hay unos 15.000. Sí, no en humanos que hay unos 15.000. En un solo humano hay 15.000. Pero mis 15.000 pseudogenes tienen secuencias muy diferentes que los 15.000 pseudogenes que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque no están abajo functional constraint. Entonces, justamente lo que proporcionan los pseudogenes a nivel poblacional es como un pool de plasticidad. Es como un pool de aceptación. Y siempre hay algún individuo en la población que es capaz de aceptarse, por lo cual la población puede adaptarse. Entonces, todo lo que es pseudogenes y otro montón de ARN que nosotros llamamos chatarra tiene que ver con la plasticidad, ¿sí? Y esa es una función re diferente. ¿Por qué? Porque a priori no sabes cuál será la función. El único que sabes que, la función es plasticidad. Y solamente lo vas a ver en un momento cuando vos necesitas esta plasticidad. Bien. Último en este, duplicaciones. Hay genes super egoístas, ¿sí? Ellos generan la obesidad genómica. Y este sí es muy costoso. Este viene, por ejemplo, de los transposones, ¿sí? Que son genes super egoístas. Bueno, lo que pasa es que, porque son genes super egoístas, son medio difíciles de controlar, ¿sí? Entonces, por una parte, es porque son egoístas, es algo que hay, entonces un cierto costo energético va a tener y a veces quizás es un poco en contra al individuo. Pero al mismo momento lo que genera es muchas recombinaciones en el genoma y esto también sabemos que es necesario para mantener la diversidad. Entonces transposones sí, también cumplen una función y la obesidad genómica, aunque es costoso, es funcional. Ok, ahora vamos a la macroevolución. Entonces vamos a tratar que con todo este conocimiento, que está todo un poco por arriba, podemos explicar, por ejemplo, algo como especiación, que son palabras difíciles para mí para pronunciar. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para especiación? ¿Sí? Lo que se necesita es un aislamiento reproductivo. ¿Sí? Entonces tengo una subpoblación acá y tengo otra subpoblación por otro lado. Bueno, hay varias descripciones. Para simplificarlo un poco, hay alopátrica, especiación alopátrica y especiación simpátrica. Alopátrica tiene como 2 o 3 subformas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Alopátrica, por ejemplo, es por aislamiento geográfico. Un ejemplo, chimpancé y bonobo, que son dos monos que cuando lo ves en el zoológico decís, no, son diferentes. Tenés que mirar 2 veces y decir, sí, son diferentes. ¿Cuál es el coso que los aísla geográficamente? El río Congo. ¿Sí? Entonces, a un lado del río Congo hay chimpancés y al otro lado hay bonobos. Entonces, ese es un ejemplo bien claro de alopátrica. Otro de alopátrica, por ejemplo, son los ring species. Ese es un poquito más complicado también. ¿Cómo funciona simpátrica? Funciona vía polimorfismos. Bueno, hay un consenso que a mí no me gusta mucho. Y dice que no, es muy importante de alguna forma alopatria. Yo no puedo entender cómo alopatria puede ser tan impactante en la evolución, porque no hay tantas barreras geográficas. Hay, por ejemplo, en el sistema del subte en Londres identificaron mosquitos nuevos, ¿sí? No es que no hay, sí hay ejemplos. Pero bueno, ahora en día que tenemos conocimiento de la evolución molecular desde unos 20 años y tenemos muchos datos, los biólogos que trabajan en evolución molecular ponen mucho más
peso a la parte de evolución simpátrica. Y este tiene que ver con subpoblaciones y genes maestro. Bueno, entonces lo que ya sabemos es por la evolución, por recombinación, por transposones, por todos esos procesos, lo que vamos a tener en varias especies, complejidad, ¿sí? Bueno, la complejidad lo que requiere es en algún punto, el sistema debería tener homeostasis. Entonces, lo que tenemos que hacer es regularlo, ¿sí? Porque el sistema es tan complejo, si no lo regulamos, en algún punto se va. Bueno, esta regulación, que también es parte de la investigación biológica, ya sabemos que es jerárquica, tiene varios campos de organización, de control, y es reticulada, es una red. Bueno, los genes más importantes, o los genes muy importantes en la regulación, en general tienen una región que se llama homeobox. ¿Sí? Y hay proteínas que se llaman homeodomain proteins que están controlando los genes con homeoboxes. Esos son como los titiriteros y esos se llaman genes maestros. Sencillamente conocimiento. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación. Dos mutaciones. Primero hacemos una mutación en un gen estructural de una vía metabólica. ¿Qué va a pasar? ¿Mucho? En la mayoría de los casos no, puede ser que justamente tenés una mutación fatal en una vía metabólica importante, pero en general no pasa nada. Esto lo comparamos con una mutación en un gen maestro, ¿sí? En un homeodomain protein. Bueno, es probable que este genere un cambio grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando del titiritero que está ahí arriba y en algún punto este, por ejemplo, va a ser algo diferente. Bueno, este resulta en que ahora tengo una regresión de mi organismo que es bastante diferente desde una sola mutación. ¿Sí? Bueno, este resulta en subpoblaciones. ¿Sí? Porque hay la subpoblación anterior que tiene este y hay la subpoblación nueva que tiene este. Ok, bueno. ¿Tenemos evidencia para la existencia de subpoblaciones? ¿Sí? ¿Qué son subpoblaciones? ¿No se mezclan? Sí, se pueden mezclar. Porque si no se pueden mezclar, si se pueden cruzar mutuamente, no es una población, son subpoblaciones. Bueno, acá hay un ejemplo, estos perros. Esta diferencia en tamaño es el resultado de uno o quizás dos genes homeodomain. ¿Sí? Y claramente, aunque teóricamente pueden cruzarse, lo veo medio complicado. Ese es otro, que es del hongo fitopatógeno, Botrytis cinerea, donde encontraron lo que en esta publicación mencionan como sympatric subpopulations, y en Botrytis cinerea en Fructicia. ¿Sí? ¿Cómo lo identificaron? Bueno, mirando a la cantidad, al contenido de elementos transposables. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son solamente dos ejemplos. Hay muchos ejemplos donde sabemos existen subpoblaciones y hasta como 10 años pasados era ni idea por qué, pero lo detectamos. Ahora sí tenemos una idea. Todavía falta la evidencia. Bueno. Alguien estaba también mencionando en el chat de la última clase sobre el equilibrio puntuado. Y ahora voy, creo que es la última diapo, al equilibrio puntuado. ¿Qué es el equilibrio puntuado? Es una teoría del famoso Stephen Jay Gould en conjunto con Eldredge. Gould dice que originalmente era de Eldredge. Que es una teoría que trata de explicar algo. ¿Qué trata de explicar? Trata de explicar los huecos en el registro fósil. Y ese era vista como muy importante en contra la gente que están con lo que se llama el diseño inteligente. ¿Sí? Dice que bueno, evolución no puede ser, porque ¿cómo puede ser que este dinosaurio cambió tan rápido? ¿Sí? De algo chiquitito a algo muy muy grande. ¿Por qué puede ser que cambió totalmente la cabeza? ¿Sí? No hay nada entre medio.
Bueno, lo que dice esta teoría es que en la evolución por el tiempo, que es un tiempo larguísimo, existen periodos donde hay muy pocos cambios, muy poca evolución, bueno, quizás algo de evolución molecular, pero por lo menos no a nivel fenotípico. ¿Sí? Y queda aquí, porque es mucho tiempo, es bastante probable que de estos periodos vamos a encontrar fósiles. Bueno, ese será el periodo del equilibrio. Y estos periodos de equilibrio se encuentran puntuados por periodos de evolución rápido. Y estos periodos de evolución rápida no permiten dejar fósiles. Bueno, yo creo que es la teoría de Gould más famoso, y yo tengo mucho respeto para Gould, pero este es su teoría más malo. ¿Por qué? Porque tiene un problema. Eso es lo que se llama un Deus ex machina. Y entonces trata de explicar algo, pero en realidad lo que necesitan es un Dios. Necesitan un Dios para explicar. ¿Cuál es el Dios en este? Bueno, acá falta algo. ¿Cómo podemos explicar las puntuaciones? No explican las puntuaciones la teoría. Dicen sencillamente, hay puntuaciones. Es como decir, no entiendo el tiempo, Thor. ¿Sí? Es un Deus ex machina. Por eso es la teoría más mala de Gould. Pero bueno, ahora sí lo podemos cambiar. Lo podemos, explicar. Lo podemos explicar, por ejemplo, por un cambio climático. Otro cambio en el nicho, ¿sí? Un meteoro, ¡pum!, que tiene un impacto grande. Pero sabemos que no hubo tantos de estos eventos drásticos. La otra es por un cambio en un solo gen maestro. Porque ¿cómo funciona? Bueno, este resulta entonces en subpoblaciones, ideas que son bastante diferentes, ¿sí? Hay algo que es diferente en la regresión, ¿sí? Está cambiado. Eso significa que el bicho tiene que adaptarse, tiene que cambiarse en el tiempo. Y de aquí lo que necesita es una evolución rápida. Y acá sí tenemos dos explicaciones para el equilibrio puntuado. Entonces, ahora también sabemos que hay una relación entre, bueno, un modelo hipotético y otro modelo hipotético que es el equilibrio puntuado. Bueno, no me permite mostrarla el próximo diapo, es porque no hay. Entonces, ahora sí terminó todo lo que quiero decir sobre el tema de evolución molecular. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, lo podemos terminar la clase. Bueno, 1 hora, no está nada mal. No se olviden que la última parte no es que es muy especulativo, ¿eh? Pero algunas cosas son hipótesis, algunas son hipótesis bastante consensuadas, y la última, más que nada la última, es solamente una explicación, ¿sí? Todavía falta la evidencia para este modelo o para esta hipótesis. Bueno, si no hay preguntas, cerramos y podemos decir que, bueno, que tenemos todo un buen fin de semana y nos vemos el lunes o el martes. Chao, hasta luego. Bueno, chao.